Bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de Conversatorios con Sabor a Merced. Estos espacios son organizados por la red de escuelas mercedarias, así que pueden seguirnos en nuestro enlace que está aquí, en nuestra cuenta, en YouTube y en las diversas redes sociales. Así que Conversatorios con Sabor a Merced de la Congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad. Y por tanto, en esta segunda temporada que tenemos, pues vamos a ir entrando en una serie de reflexiones sobre la esperanza cristiana, especialmente en este tiempo jubilar. Por eso, en encuentros anteriores hemos explorado variosas expresiones que cada una de esas reflexiones pues nos invitan a caminar al ritmo del Espíritu. Este Espíritu que nos impulsa pues a buscar con una convicción nuevos caminos, pero que esos caminos de una manera u otra pues puedan conducirnos a un mundo fraterno y solidario que brote también del corazón. Para guiarnos también seguimos con esa intención que hemos sido llamados cada uno de nosotros para peregrinar y renovar nuestra esperanza. Estamos llamados a ser peregrinos, a reafirmar, como dice San Pablo, la esperanza cristiana, esa esperanza que no defrauda. Y en ese mismo orden a caminar junto a María, mujer de fe, que confía plenamente en la palabra. Y ese testimonio también llega a cada uno de nosotros. Por eso, queridos amigos, en el día de hoy vamos a dar un nuevo paso en estas reflexiones, en esta segunda temporada, para ir a detenerlo un poquito más, para profundizar en la virtud de la esperanza. Esa esperanza a la que estamos todos llamados también a propiciar en nuestros corazones y en nuestros alrededores. Por eso vamos a ir explorando esas raíces tanto antropológicas como bíblicas. Por eso en el día de hoy nos acompaña el tema del fundamento de esperanza cristiana. Fundamento de esperanza cristiana. Y para guiarnos en esta reflexión, pues contamos con la presencia de la hermana Isabel Alfaro. Isabel Alfaro, pues que es miembro de la Congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad. Actualmente, la hermana Isabel pues desarrolla su misión de Caridad Redentora en España. Esa misión que ella realiza pues acompaña en el ámbito de la evangelización en el área de la salud. Pues Conversatorios con Sabor a Merced en esta segunda temporada. Sin más preámbulos, pues con ustedes, queridos hermanos, pues vamos a dar paso a la hermana Isabel Alfaro con la reflexión que nos tiene para cada uno de nosotros. La virtud de la esperanza cristiana en la fundamentación bíblica. Buenos días a todos. Quisiera saludar al equipo que organiza la formación de Redeemer y a todos los profesores y maestros que van a participar en este conversatorio. Bienvenidos a todos a estos minutos de formación. El tema que hoy vamos a tratar es un tema que habla de las raíces antropológicas de la esperanza. Vamos a hablar también de las raíces bíblicas, porque esta es una virtud que no podemos construir, que no podemos entender sin mirar antes a la Biblia y sobre todo sin mirar a la persona que para nosotros que somos cristianos es fundamental, a la que miramos como el ejemplo, como el icono de aquello que queremos vivir y que sería la persona de Jesucristo.
Entonces vamos a hacer un recorrido a través de la sabiduría antigua, a través del Antiguo y del Nuevo Testamento y después de algunos de los grandes maestros de los inicios del cristianismo. Como se trata de mirar las raíces, vamos a ir al principio de todo, ¿verdad? Entonces, vamos primero a observar cuáles serían las definiciones de lo que es la virtud de la esperanza y sobre todo de lo que es una virtud dentro del ser humano. Y en este sentido vamos a ir a los clásicos. Casi todas estas definiciones vienen de los filósofos griegos, es decir, de personas que han ido pensando cómo sería esta virtud de la esperanza. Ellos nos dicen que la virtud, toda virtud, también esta de la esperanza, es un hábito. Y un hábito es una segunda naturaleza. Es decir, es una manera de ser y de vivir que es adquirida a través de acciones repetitivas que van conformando a la persona, es decir, formando juntamente. No se dice conformar de aguantar una cosa, sino de conformar, formar en conjunto. Es decir, una identidad nuestra, personal, individual, que va formándose poco a poco, que se mejora, que se perfecciona. Entonces, este hábito, esta virtud es una manera de ser y de vivir, una disposición interior que es permanente en la manera de obrar. O sea, lo que somos se va a manifestar en lo que hacemos. Y entonces eso que hacemos va a reforzar a su vez lo que nosotros somos. Entonces, el hábito nos lleva a actuar y las acciones repetitivas van a reforzar nuestro hábito. Y en este sentido, el hábito, la virtud, se convierte en algo permanente. Pero no es solamente una costumbre. Yo me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana o a las 6 de la mañana y como me levanto todos los días, tengo esa costumbre, eso ya es una virtud. Bueno, no es así, no funciona así. La virtud no es una costumbre, el hábito no es una costumbre, aunque es verdad que repetimos las acciones. ¿Por qué decimos que la virtud del hábito no se limita a ser una costumbre? Porque cada vez que actuamos movidos por un hábito, por una virtud, interviene nuestra libertad. Por lo tanto, interviene nuestra voluntad. Decidimos que lo hacemos así. Por eso decimos que no es una costumbre. Cada persona actúa y es protagonista de su vida y decide en cada momento qué hábito va a seguir, qué virtud va a vivir. Por lo tanto, la libertad. Y es que estas virtudes, todas ellas, también la virtud de la esperanza, forma parte de nuestra naturaleza, no es algo externo. Por eso no es una costumbre, yo miro al reloj y el reloj manda en mí. No, yo soy la persona que manda, que ordena mi manera de vivir. Y en ese sentido vamos actuando conforme a aquello en lo que creemos. Esto tiene mucha importancia. La virtud, el hábito de la esperanza, como todas las virtudes, va a manifestar aquello en lo que creemos, lo que profundamente nosotros somos y lo que queremos ser. Y en ese sentido, vivir, practicar una virtud es algo, digamos, relativamente fácil, una vez que lo hemos cultivado. Relativamente fácil, feliz, placentero, alegre, porque después de trabajarlo genera espontaneidad y gozo, alegría. La virtud de la esperanza también. Aunque no significa que primero trabajamos y después vivimos, sino que vamos trabajando y viviendo al mismo tiempo. Cuanto más trabajamos en una virtud, más espontáneamente sale y más fácilmente se vive. Pero, como digo, llevamos este componente de libertad y de voluntad, lo llevamos incorporado. Por lo tanto, trabajamos y vivimos al mismo tiempo sabiendo que una virtud, que un hábito, se cultiva y crece con nosotros. Es una segunda naturaleza, pero es naturaleza, es nuestra, no es algo que nos viene impuesto desde el exterior. Por lo tanto, es enormemente libre. ¿Qué podríamos decir? Pues que respecto a estas raíces antropológicas de la esperanza, es una virtud y es un hábito que se sostiene sobre varios aspectos. Y estos aspectos son características fundamentales del ser humano porque es humano.
Entonces vamos a ver algunos aspectos que están a la base, son el fundamento de la esperanza, el motivo por el que la esperanza surge. En primer lugar, el primer fundamento es la conciencia. Nosotros somos personas humanas, no somos objetos, no somos tampoco animales, tenemos conciencia. Esa conciencia significa autoconocimiento de sí mismo. Significa conciencia de ser yo. Yo soy Isabel. Entonces yo tengo conciencia de ser yo, persona, y soy Isabel. No hay nadie más como yo. No hay nadie más como cada uno de ustedes, ¿no? Cada persona tiene que tener su propia conciencia, el propio autoconocimiento. ¿Y eso qué significa? Que somos presentes a nosotros mismos. Estamos presentes a nuestra propia realidad. Vivimos dándonos cuenta de aquello que vivimos. No es algo mecánico, no es algo repetitivo, constante, aburrido. No, no. Tenemos conciencia de ser aquello que somos. Y nos damos cuenta, es decir, estamos presentes a nuestra propia realidad. Pensamos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, en este pensar en nosotros mismos, en este tener conciencia de nosotros mismos, nos damos cuenta de que tenemos límites, de que no vamos al infinito, de que nos equivocamos, de que nos gustarían otras cosas que no es aquello que somos, aquello que vivimos o aquello que tenemos. Y esta conciencia de que tenemos límites, de que querríamos ir más allá, pero no podemos, genera en la persona una inquietud radical. Y por eso hay en cada persona humana un deseo de plenitud, deseo de más, deseo de otras cosas y otros futuros y otros proyectos. Y ese deseo de más es lo que genera la fuerza vital de la esperanza. Lo que nos define como un ser humano que vive el presente, pero que tiene capacidad para proyectar más allá, para proyectar otras cosas, para desear otras cosas y para imaginar otros futuros. Y eso viene de la conciencia del límite. Cuando nos vemos limitados, queremos ir más allá. No queremos quedarnos dentro del límite, queremos ir más allá. Y este tender a más, este buscar nuestro mejor yo, nuestras mejores posibilidades, es lo que hace nacer la virtud de la esperanza y el deseo, porque en el fondo es una virtud y es un deseo de la esperanza. Y por eso cada ser humano piensa en el futuro, desea ese futuro y se siente como algo inacabado, como el deseo, como el proyecto de algo más que tiene que acontecer todavía. Y no nos conformamos con aquello que vivimos, con aquello que somos, porque estamos pensando que podríamos ser algo más, que podríamos ser algo mejor. Es decir, siendo yo, teniendo autoconciencia del yo, tenemos también el deseo de un yo mejor, de un yo más feliz, de un yo más pleno. Y por eso vivimos en esa tensión entre el límite y el futuro. Y hacemos lo posible porque ese futuro cambie siempre para mejor. La segunda característica o el segundo aspecto sobre el que se basa la esperanza es el carácter relacional de la persona humana. Nosotros sabemos que no vivimos solos, que vivimos en el mundo, en el cosmos, y también que vivimos con los demás, con los otros. Y por lo tanto tenemos un entramado de relaciones. Entonces, vivimos con ese mundo en medio de la naturaleza y del cosmos que nos hace propuestas, pero en el fondo no puede colmar nuestra esperanza. El mundo con el que nos relacionamos vive también dentro de nuestro límite y por lo tanto seguimos teniendo el deseo de más. Y después vivimos con los otros que unas veces son posibilidad para nuestra propia realidad y otras veces también forman parte del límite. Y por eso vivimos en una dialéctica entre seguir igual, seguir mejor, en todo caso seguir diferente. Y también porque al vivir con otras personas compartimos sus proyectos, compartimos sus esperanzas y ellos también comparten los nuestros. Por lo tanto, la primera característica es la autoconciencia
y la conciencia del límite. La segunda característica, ese mundo y ese compartir con los otros. Esperamos con los otros, vivimos los límites también juntamente con los otros, con los demás. Y es bueno saber que tenemos proyectos en común y que esperamos también todos juntos. La tercera característica, la tercera base o aspecto que caracteriza la esperanza en cuanto a humanidad es el límite de la muerte. El hecho de saber que somos mortales, que un día nuestra existencia termina, y eso nos lo dice la experiencia, porque continuamente vemos personas que mueren a nuestro alrededor e incluso animales que mueren a nuestro alrededor, pues esa frontera de la muerte nos lleva a cuestionarnos. Y es una certeza que nos espera al final de nuestro camino. Nadie sabe cuántos años va a vivir, nadie sabe en qué momento muere, pero es una certeza que genera miedo. Muchas personas tienen miedo a la muerte, genera mucha inseguridad. A lo mejor no solo porque morimos, sino porque a veces se sufre mucho. Hay enfermedades muy largas, a veces físicas, otras son psíquicas, sufrimos mucho para morir. Y porque en el fondo el ser humano tiene un deseo profundo de pervivir, de continuar viviendo. Y entonces la muerte se ve como un límite absoluto. Si solo existen estos años que vivimos, 70, 80 años, a veces muchos menos, si solo existe este tiempo, ¿qué voy a hacer yo con mi tiempo? La muerte es un límite para la vida y también es un límite para la esperanza. Y es también un gran desafío, porque podemos escoger. Decíamos que las virtudes son libertad. Entonces yo puedo escoger. Puedo escoger entre vivir estos años que me tocan sin horizonte, con el límite de la muerte ahí al final, o puedo escoger esperar. Puedo escoger pensar y creer, porque esto forma parte de la fe, puedo esperar y creer en que más allá de la muerte hay otra vida. Hay una existencia de futuro que me la da Dios por gracia, es decir, gratuitamente. Por lo tanto, esperar es un ejercicio de libertad. Yo puedo no creer nada, no esperar nada, pensar que cuando llegue a los 70 años, a los 80 años he muerto, se acabó todo. Acaba en el cementerio. Pero también puedo escoger creer. Creer que Dios existe, que Dios me ama y que Dios me da otra vida futura, mejor y más feliz que esta. Y por lo tanto yo puedo escoger esperar. Pero esta virtud plena de la esperanza tengo que escogerla yo. Yo soy quien decide, yo quiere decir cada persona, es quien decide que podemos esperar. Y que vamos a creer en Dios que nos concede una vida más allá, que nos concede vida plena. Y ese hecho de esperar y de creer en el futuro, en la pervivencia, da sentido a lo que vivo hoy. Es decir, yo no vivo igual. Si yo creyese que nada más existe que esta vida, podía robar, matar, drogarme, invadir al vecino, hacer cualquier cosa, porque después todo pasa, todo acaba, ya no hay nada más. En cambio, si yo pienso que Dios existe, que me ama, que me salva y que me da otra vida, yo voy a vivir de tal manera, ahora, de tal manera que esa vida futura realmente llegue hasta mí. Que si hay un momento de juicio final, yo esté medianamente preparada, ¿no? Y que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, esté medianamente preparado para enfrentar ese más allá, ese juicio y esa vida que nos espera futura de felicidad. Porque Dios solamente da felicidad. La elección es nuestra. Entonces cada uno de nosotros se plantea si vive con esperanza o sin esperanza. Porque solo la esperanza nos capacita para superar el límite de la muerte. Muy bien, estas serían las tres condiciones básicas que sustentan la virtud de la esperanza. Vamos ahora, salimos de la filosofía griega, y vamos ahora a pensar en el mundo bíblico. ¿Qué dice la Sagrada Escritura de la esperanza? Para la mentalidad bíblica, la esperanza es muy concreta.
sobre todo en el Antiguo Testamento. La esperanza bíblica es muy concreta porque no se trata de realizar acciones aisladas, sino de vivir una actitud fundamental, general, que abarca toda la persona, toda. Y es una manera de vivir con una perspectiva existencial concreta. No es abstracta, tiene que ver con el comportamiento. Y en ese sentido, esperan los que se esfuerzan por ser mejor persona. Esto es muy sencillo, pero también es muy importante. En la Biblia podemos encontrar en el libro de los Proverbios, en el libro de Ben Sira, el eclesiástico, etc., que esperan los que se esfuerzan por vivir como mejor persona. Tiene que ver la esperanza con nuestro ser persona. Esperan los justos que sufren. Esperan y confían en Dios. Esperan aquellos que experimentan alguna limitación, alguna enfermedad, alguna persecución. Está ahí el libro de los Salmos. Todos los salmistas, y especialmente los que sufren, esperan en Dios. Es decir, han puesto en Dios su confianza y su fe de que los puede liberar de ese sufrimiento. Y, en fin, la esperanza en el Antiguo Testamento traduce ese deseo de felicidad, de gloria, de alegría, de salvación, de justicia, de sentido de futuro. Todas las personas que creen en la Biblia también esperan. Y sobre todo esperan en Dios. Y también hay que tener en cuenta que en la Biblia la esperanza es verdad que es una actitud humana, pero también es un don divino. Es Dios quien concede la esperanza. En los libros bíblicos del Antiguo Testamento, que son más modernos, en los últimos que se escribieron, por ejemplo en el libro de la sabiduría, ya existe una luz, una idea naciente de la esperanza como deseo de inmortalidad. El ser humano no es inmortal, ha nacido en un determinado momento de la historia, pero ha sido creado para la inmortalidad. Así nos lo dice el capítulo 4, el 5 del libro de la sabiduría. Hemos nacido mortales, pero para la inmortalidad. Nuestro futuro no acaba aquí en la tierra, nuestro futuro continúa en Dios. Y eso ya lo sabía el autor del libro de la sabiduría, especialmente cuando habla de los que sufren injustamente, de los que ponen su confianza en Dios. Dios, como premio, les concede la vida futura. Y así se puede considerar que la virtud de la esperanza ayuda a vivir con sentido. Todo lo que vivimos, pero especialmente los momentos difíciles, los momentos en los que sufrimos alguna persecución, algún disgusto, alguna situación muy difícil, porque la esperanza, al darnos perspectiva de futuro, perspectiva de más allá, de salvación, de resurrección, nos ayuda a ser fuertes para vivir el momento presente. Y entonces, así como los salmistas y las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, sobre todo según los libros sapienciales, nos hacen pensar que todas las virtudes tienen sentido si vivimos con esperanza. Y entonces podemos ser sabios, prudentes, justos, bienhechores, compañeros, amigos, etc., porque tenemos esperanza. Es decir, todas las demás virtudes y todos los demás hábitos que podamos vivir tienen sentido por la esperanza y encuentran futuro por la esperanza. Es decir, la esperanza funciona como raíz y como motor de todos los valores que vivimos, de todos los hábitos que vivimos. Y el fruto será la justicia, el fruto será la salvación. Por esa salvación que esperamos y por la esperanza en la vida plena, podemos aceptar todo lo demás que nos toca vivir y luchar, esforzarnos, porque esperamos un premio después, ¿no? Entonces, la virtud de la esperanza es una experiencia gratuita de Dios. Es el modo de vivir en relación con Dios. Esto para los creyentes del Antiguo Testamento y también para nosotros. Porque tenemos el don de la esperanza y trabajamos el hábito de la esperanza, nosotros nos relacionamos de una manera especial con Dios. Confiamos en Él, lo recibimos todo de Él,
también le pedimos, ¿no?, que nos ayude. Y, en fin, la esperanza manifiesta una actitud profundamente humana y también profundamente religiosa. Es decir, nos ayuda a ser nosotros mismos y nos ayuda a ser con Dios, personas en relación con Dios. Entonces, estamos siempre enormemente confiados, podemos ser felices incluso cuando sufrimos, porque confiamos plenamente en Dios y sabemos que Él nos salva. Cuando esperamos en Dios, no quedamos defraudados. En el Nuevo Testamento también la esperanza aparece muchas veces. Aparece en el Evangelio, pero sobre todo aparece en el libro de los Hechos, en las cartas de San Pablo y en las de San Pedro. Aparece bastantes veces y nos va hablando del empeño que los cristianos tienen por vivir todas las virtudes, y principalmente las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Es un empeño, es decir, es un esfuerzo, pero también es un don de Dios. Y la esperanza aparece en estas cartas de Pablo, de Pedro, como el fundamento de todas las virtudes, como el fundamento de la existencia cristiana. Aparece como la base de todo. Y recordando, haciendo así un repaso por todas las cartas de San Pablo, nos habla de que la esperanza habla de meta, de lo que proyectamos y aguardamos más allá. Por tanto, nos habla de meta, de perspectiva, de horizonte. Nos habla también de algo vivo y valioso. La esperanza es como el oro, como las piedras preciosas, es algo vivo y valioso. Nos habla de que la esperanza está asociada a la alegría y también a la perseverancia, al esfuerzo. Nos habla sobre todo de que la esperanza está unida a la confianza. Esto también lo decía el Antiguo Testamento, ¿verdad? La esperanza y la confianza van de la mano. A veces hasta se confunden, ¿no? Y sobre todo, los textos del Nuevo Testamento nos hablan de que Cristo es nuestra esperanza. Nosotros esperamos en Cristo y por Cristo, y también hacia Cristo. Es decir, Jesucristo es el origen, el camino y la meta de nuestra esperanza. En el Nuevo Testamento, claro, ya ha sucedido la pasión y la resurrección de Jesucristo. Entonces, estamos marcados de una manera diferente a la del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, nosotros ya, nuestro esperar ya es siempre esperar en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y porque así sucede, vamos a ver algunas de las características, ya en conjunto, del Antiguo y del Nuevo Testamento, algunas de las características de la esperanza, que son muy interesantes porque nos valen también hoy. Nosotros también podemos vivir estas características. Son pocas, pero son muy importantes. La primera característica es que la esperanza es procesual. La esperanza no es una cosa que se pesa, ni se mide, ni se da como un objeto. No. Como estamos hablando de personas, la esperanza es proceso. Esto significa que es un camino que el ser humano realiza hacia sí mismo. Nos acordamos de que somos conscientes, autoconscientes. Entonces es un camino hacia sí mismo y es un camino hacia Dios. Por lo tanto, nos vamos pareciendo cada vez más a Dios, nos vamos aproximando a Dios, porque la esperanza es un camino de salvación. Y la salvación es futuro y la salvación está en Dios. Segunda característica, la esperanza es experiencia, es decir, experiencia de Cristo muerto y resucitado y presente en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Experiencia de Dios, pero sobre todo experiencia de Jesucristo, porque la esperanza vive de la fe, decíamos, la esperanza vive de la confianza. Entonces nosotros confiamos y deseamos ese encuentro definitivo con Jesucristo Señor, que a su vez está vivo y resucitado. En tercer lugar, la esperanza es oración. La esperanza es oración porque, al ser una virtud, se cultiva en la relación con Dios. Se cultiva cuando nosotros nos encontramos con Dios, oramos, rezamos, le pedimos y también recibimos su gracia. La gracia de Dios se recibe en la oración y en ese sentido
la devoción, la piedad, la oración, la contemplación de Dios nos ayuda a crecer en la esperanza. Y porque Dios es quien promete el futuro. Entonces, si nosotros tenemos esperanza es porque confiamos en Dios, que nos hace una promesa de vida y de resurrección, una promesa de salvación que se realiza en el futuro, en el más allá. En cuarto lugar, la esperanza se caracteriza por la mística, es decir, cuando crecemos en el encuentro con Dios y en la vida cristiana, tenemos esa experiencia mística de Dios, una experiencia de profunda comunión con Dios. No siempre se produce, a veces acontece y a veces no, pero la esperanza se crece en esa experiencia mística con Dios y culmina. Eso puede ser que suceda una vez en la vida, suerte los que les sucede más, pero por lo menos una vez en la vida, culmina cuando nosotros contemplamos verdaderamente al objeto de nuestro deseo, que es Jesucristo. Entonces, si no sucede en esta vida, va a suceder en la vida eterna. Pero la mística, la unión con Dios, con Jesucristo, es una característica muy importante de la esperanza. Y si solo sucedería en la vida eterna, pues entonces funciona como motor de búsqueda, ¿no? Esperamos en Cristo y creemos firmemente que un día nos encontraremos con Él. La esperanza también se vive como liturgia, es decir, celebramos nuestra esperanza. Y siempre que hacemos una oración, que vamos a la iglesia a rezar, o que vamos a una Eucaristía, etc., o nos encontramos en un momento bíblico, o en nuestra clase dando aulas, etc., realizamos un acto litúrgico de alabanza y de acción de gracias, como personas, pero también como comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque en el momento en que hacemos un acto de oración y de liturgia, nos encontramos con todo lo que somos y nos encontramos también con Dios, que celebra con nosotros. Sobre todo nos encontramos con Jesucristo, que celebra con nosotros. Pero la esperanza también es testimonio. La esperanza es testimonio porque nosotros nos relacionamos con Dios, pero también nos relacionamos con los otros. Entonces, a través de nuestra vida, en nuestra relación con los demás y con el mundo, vamos manifestando nuestra esperanza. Vamos manifestando aquello en lo que creemos, en lo que confiamos. Decíamos que la esperanza se expresa y también se cultiva con nuestros actos. Entonces, todas nuestras actividades son testimonio de esperanza. Lo que hacemos en lo concreto va a decir lo que somos y vivimos. Entonces, la esperanza es testimonio. Cada uno de los cristianos, cada uno de los profesores y maestros de nuestros colegios es un testigo. Es testigo de fe, es testigo de aquello en lo que se cree y al final es testigo del ser humano y de Dios. Es testigo de Jesucristo. Y por fin, la última característica ya. Cada cristiano, cada persona que tiene esperanza, tiene también una expectativa. Es decir, aguardamos atentamente aquello que esperamos. Aquello, pero debería decir aquel, porque es una persona. Nosotros aguardamos intensamente a Jesucristo. Y vamos a resumir mucho, porque podríamos decir bastante más, pero vamos a resumir mucho y vamos a decir que los cristianos, porque esperamos en Cristo, esperamos lo mismo que esperaba Jesucristo. Jesucristo esperaba que con su vida, con sus enseñanzas, con sus obras, con su pasión, muerte y resurrección, llegase el reino de Dios. Y Jesucristo pasó toda su existencia humana intentando acelerar la llegada del reino de Dios. Y esperaba en que la fuerza del Espíritu Santo y el proyecto de Dios Padre se realizarían. Sabemos bien que el reino de Dios empezó como la semilla de mostaza, ¿no? Con las palabras y las obras de Jesús, una cosa pequeña. Empezó con la primera comunidad de discípulos, apóstoles y todos los demás discípulos de la primera hora, que eran esa semilla pequeña, que se siembra y se espera que Dios haga florecer, haga crecer, hasta que se transforme en un árbol grande, que a todos pueda acoger y dar sombra. Pues nosotros entramos como ramas de ese árbol, que se va haciendo grande porque nosotros también participamos en el proyecto de Jesús, que es un proyecto de reino. Cada vez que nosotros hacemos un mundo mejor, cada vez que nosotros contribuimos al crecimiento del reino,
estamos participando en esa esperanza cristiana, porque nosotros también hacemos el reino acontecer en nuestros días, sabiendo que el reino no termina de construirse ahora, estamos en proceso. El reino se termina de construir cuando lleguemos al momento final, porque el reino será verdaderamente completo cuando Jesucristo sea Rey en todas las personas y en todos los corazones, cuando el Evangelio sea ya la norma de vida de todos nosotros. Para eso falta mucho, sí. El reino será solamente una realidad total en la vida eterna, sí, pero mientras tanto cada uno de nosotros trabaja porque esa esperanza del reino futuro se vaya haciendo realidad. Cada vez que conquistamos terreno para el reino de Dios, venciendo el mal, venciendo la injusticia, venciendo el sufrimiento, la increencia y la desesperanza, cada vez damos un paso más hacia el reino, es decir, hacemos aproximarse el reino que esperamos. Entonces todos nosotros que somos agentes del reino, que trabajamos por un mundo mejor, por una escuela mejor, un colegio mejor, por un instituto profesional mejor, estamos siendo agentes de esperanza, agentes de transformación de nuestro mundo. Entonces podríamos decir que nosotros construimos aquello mismo que esperamos. Podemos decir que nuestra experiencia como profesionales y también como cristianos es una experiencia que nos une a Jesucristo porque esperamos y trabajamos por aquello mismo que Jesucristo esperó y trabajó, por aquello por lo que entregó su vida. Jesús esperaba tanto y confiaba tanto en Dios que fue capaz de entregar su propia existencia por nuestra salvación, por amor. Y nosotros que entramos en ese proyecto de esperanza, en ese proyecto de reino, también estamos dispuestos a entregar nuestra vida en el día a día, en nuestro trabajo normal y corriente, cada cual en la actividad que realiza, pero sigue siendo una acción, una actividad de esperanza. Nosotros todos vivimos, sí, vivimos la virtud de la esperanza, porque somos agentes del reino, porque esperamos juntamente con Jesucristo. Y mientras esperamos el día futuro y la plenitud de nuestro proyecto y la plenitud de la vida eterna, vamos siendo semillas de esperanza, semillas de vida en el mundo que vivimos, en el hoy que vivimos. Y las demás personas, nuestros alumnos, nuestros compañeros, todas las personas con las que nos relacionamos, tienen que percibirnos efectivamente como semillas de esperanza, como un proyecto por el que trabajamos, que se realizará completamente en el futuro, pero que es ya presente, porque estamos nosotros aquí dispuestos a realizar ese proyecto, que es proyecto de reino de Dios, proyecto de evangelio, proyecto de merced, proyecto de misericordia. Muy bien, como el tiempo se nos acaba, la charla del conversatorio termina por aquí, pero continuamos con las actividades subsiguientes y esperamos también su respuesta en su ambiente y en los momentos en que son propiciados por el sistema de formación. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en momento futuro. Bien, queridos hermanos, en esta segunda temporada de estos conversatorios con Sabor a Merced, pues llegamos al final de nuestro tema del día de hoy, la virtud de la esperanza cristiana en su fundamentación bíblica. Agradecer a la hermana Isabel Alfaro, ella es mercedaria de la caridad y que actualmente pues realiza su misión de caridad redentora en España. Así que gracias a la hermana Isabel que también en su misión pues, se dedica al ámbito de la salud. Así que nos vemos, queridos amigos, están todos invitados a seguirnos en nuestras redes de RDM y será hasta el próximo encuentro de la segunda temporada de Conversatorios con Sabor a Merced.